Hola amigos de Un Vuelo para Caronte, vamos con Geografía General 1 a hablar de la atmósfera. Dentro intro. Como algunos sabréis, y los que no, pues os lo digo ahora, la idea de este canal, aparte de contar cosas de mitología y cosas así curiosas y cosas de Elche y tal y cual, el origen real era ayudarme a estudiar la carrera de Geografía e Historia. Actualmente estamos con 3 asignaturas, que son Geografía General 1, Prehistoria 1 e Historia de la Filosofía Antigua y Medieval. Pues ahora vamos con Geografía y anteriormente estamos hablando de la composición de la atmósfera, de lo que es el aire que tiene, qué gases, qué no gases tiene el aire. Pues ahora vamos a hablar de la atmósfera y su estructura. Básicamente, la atmósfera se estructura a nivel vertical, de más cerquita de la superficie terrestre a más arriba, en 3 capas. Y ahora vamos a ver cada una de ellas. La primera es la troposfera, la segunda estratosfera y las capas altas de la atmósfera. La primera de ellas, la más cercana a la superficie terrestre, es la troposfera, que procede de la palabra griega tropein, que quiere decir girar o revolver. Y esto significa que dentro de esa capa hay masas de aire que se mueven tanto de forma horizontal como de forma vertical, pues eso, en círculos, para arriba, para abajo, bueno, ese tipo de cosas. Esta capa no es uniforme en toda la superficie terrestre. En algunos lugares tiene una densidad de 11 kilómetros, sin embargo, en los polos tiene una densidad tan solo de 6 kilómetros y en el Ecuador tiene una densidad de 17 kilómetros. A su vez, la troposfera se divide en dos. La primera, que es hasta aproximadamente unos 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros, y se llama la capa sucia, porque es la capa más cercana, pues hay más contaminación, más restos de gases, de polvo, pues de todo. Entonces, la capa sucia. De esos 3.000 metros hacia arriba se le conoce como la capa limpia. Por lo general, en término medio, cada 100 metros que subimos de altitud, la temperatura baja 0,65 grados en la troposfera, ¿vale? Esto se descubrió en el siglo XX. Antes pensaban que esa pauta de 0,65 grados menos cada vez que subías 100 metros seguía hasta el infinito, hasta que llegaras al cero absoluto. Pero no, en el siglo XX se dieron cuenta que esta gradiente negativa llegaba solo hasta la tropopausa. La tropopausa es el límite entre la troposfera y la estratosfera. Y seguimos con la estratosfera, que va desde la tropopausa hasta aproximadamente 50 kilómetros de altitud. Como sabéis, pues hemos dicho antes, hay puntos en los que es 6 kilómetros hasta arriba, en otros 17 hasta arriba, ¿vale? Que no es regular. En esta capa, en la estratosfera, apenas ya quedan gases como estaban concentrados en la estratosfera. Y al contrario de lo que puede parecer y de lo que se pensaba antes, como hemos dicho, que la temperatura bajaba hasta llegar al cero, no. Hasta una altura de 18 o 20 kilómetros, en la estratosfera se mantiene constante la temperatura. A partir de ahí, de los 20 kilómetros hasta los 30 aproximadamente, cada kilómetro la temperatura sube, o sea, hace más calor, sube cada kilómetro 3 grados, va subiendo. Y conforme pasa los 35 kilómetros hasta los 50, muchísimo más. ¿Por qué? Porque el límite de la estratosfera es precisamente la capa de ozono. ¿Y cuál es esa función de la capa de ozono? Absorber los rayos ultravioleta, por lo tanto, genera calor. Y una vez pasamos la capa de ozono y la estratopausa, que es el límite de la estratosfera, llegamos a la alta atmósfera. Y en este caso se vuelve a invertir el tema del frío y el calor. O sea, ahora vuelve a hacer frío conforme vamos elevándonos hasta los 80 kilómetros de distancia de la Tierra, vuelve a hacer frío en lo que se conoce como mesosfera. Por encima de los 80 kilómetros ya el aire, tal y como lo conocemos como la combustión, no existe. Y a unos 150 kilómetros por encima de la superficie terrestre prácticamente podemos encontrar el vacío. En esa zona la temperatura puede llegar incluso a los 200 o 300 grados y en las capas más altas incluso a los 1000 grados de temperatura. Y como dato muy curioso, que parece una tontería, que seguramente desconocíamos, pero nos sirve mucho a nosotros, es que a esas alturas los átomos se convierten en iones. Por lo tanto, en esa capa
se convierte en una gran conductora de electricidad y esos iones alrededor de esa capa lo que hace es que las ondas de radio reboten y vuelvan a la Tierra. Por lo tanto, la comunicación por radio a larga distancia es gracias a esta capa de iones que hay en la atmósfera, porque se pueden mandar las ondas hacia arriba, rebotan y vuelven. Cosas que nos da la naturaleza y nos ayuda a la tecnología de hoy en día, aunque ahora más que radio no sé si utilizarán wifi y esas cosas, pero es muy útil que en esa capa de la alta atmósfera nos sirva. Y con esto espero haber aportado un poquito de claridad a vuestros conocimientos sobre la troposfera, estratosfera y la alta atmósfera. Que tengáis un buen día.